1 de la cartilla 12, que es la responsabilidad moral del cristiano. El encuentro 1 trata sobre Jesucristo en el ser humano. Es un módulo que vamos a desarrollar, muy interesante. Hay muchas cosas que le vamos a sacar el jugo y a aprender mucho de él. Tiene muchas enseñanzas y a través de mis compañeros lo vamos a desarrollar. En este módulo tenemos especialmente lo que habla de la moral en el ser cristiano, es el comportamiento que tiene desde el momento de su bautizo, que ha hecho esta alianza para seguir a Jesús. Los temas que vamos a tratar en este encuentro son la vida moral como seguimiento de Cristo, la vida cristiana como realización humana, llamados a la libertad, el pecado, transformación del mundo, el nuevo mandamiento, centro y principio de la moral cristiana. A través de varios argumentos, de varios testimonios que desarrollamos dentro de este video, vamos a explicarles un poco más acerca de este módulo en el cual ustedes van a entender un poco más. Y ojo, vamos a desarrollar algunas preguntas de las cuales ustedes nos van a ayudar a responder. Bienvenidos entonces a este nuevo módulo. La iglesia es la comunidad de sus discípulos en el tiempo en que se vive la experiencia continua de Jesús, ya que fueron ellos a través de sus experiencias quienes marcaron como entorno de ese aprendizaje y esa moral que se debía tener. Además, el cristiano debe fundar su fe y su actuar permanente en siempre hacer lo bueno para Dios o en relación con Dios. Esto también hace referencia a que la vida cristiana es como realización humana, es nuestra cotidianidad. Entonces nosotros, a partir de nosotros como corazón humano, siempre vamos a tener el deseo verdadero de hacer lo bueno. Sin embargo, hay que partir de que lo único bueno es el Señor. You had the nerve to say you gave him this? That is right. But my friend, you left so early. Surely something slipped your mind. You forgot. I gave these also. Would you leave the best behind? Monsieur, release him. This man has spoken true. I commend you for your duty. Now God's blessing go with you. But remember this, my brother. See in this some higher plan. You must use this precious silver to become an honest man. By the witness of the martyrs, by the passion and the blood, God has raised you out of darkness. I have saved your soul for God. A diferencia de los rabín, que eran escogidos por quienes querían ser sus seguidores, Jesús llama personalmente a sus discípulos para que estén con él. Y en la encíclica Veritatis Splendor, en el número 20, nos especifican que el modo de actuar de Jesús y sus palabras, sus acciones y preceptos constituyen la regla moral de la vida cristiana, ya que es Cristo quien se ofrece a los hombres como la respuesta del significado para sus vidas, y a partir de la revelación
revelación del Verbo encarnado, el ser humano puede encontrar la respuesta existencial acerca de lo bueno, ya que solo el Señor es bueno. Mateo 19:17. Es la moral cristiana, como la posibilidad de la realización personal, al igual que la vida cristiana, no depende del mero esfuerzo humano, sino que con la ayuda y la gracia de Dios podemos hacer su cumplimiento. La Iglesia pretende es educar, es educar siempre a mirar cómo los emperadores destruyen la persona, la sociedad. Es una tarea permanente de la Iglesia, dedicarle a la gente sus intereses. No es animarlos, sino y enseñar esos valores a los hijos, a las generaciones, pues vayan otra vez de nuevo conquistando los que seguramente sean. Las bienaventuranzas no son propiamente normas particulares de comportamiento, sino que se refiere a actitudes y disposiciones básicas de la existencia. En su profundidad original son una especie de autorretrato de Cristo y precisamente por esto son invitaciones a su seguimiento y a la comunión de una vida con Él. A partir del ejemplo de Cristo se entiende que la relación con Dios deriva necesariamente en la relación con los hombres, que en todo tiempo reclaman los valores de reino, la justicia, la misericordia y la paz. Dentro del ser humano tenemos el concepto de la libertad. Esta libertad es un don que también proporciona a que el ser humano se identifique con el paso de la moral y también de ese camino hacia la verdad, hacia evitar consecuencias como son tales del pecado. El ser humano tiene esa libertad de expresión, esa libertad de desarrollar sus cualidades, de desarrollar sus propios sentimientos, siempre y cuando no se aleje de Dios. El pecado es un no a nuestro Dios. El pecado es una negación absoluta a todas las creencias religiosas que se han mantenido dentro de la iglesia, dentro de nuestra creencia y dentro de nuestra sociedad. La libertad se realiza justamente en el cumplimiento de un fin para que ha sido creado el hombre. La búsqueda del bien que el ser humano identifica con la felicidad constituye el fin de su vida. Así pues, el hombre realiza verdaderamente su libertad en la medida en que sus decisiones se orientan al bien. Por lo tanto, la libertad es un don y una tarea. No es del todo pura ni plena, pero va siendo día a día. El camino a la libertad es incierto y frágil, pero Dios hace lo posible para recorrerlo. El cristiano encuentra en la ley de Dios el camino fundamental y necesario para la realización personal a partir del don de sí mismo. Entienden que la ley divina es el modo de responder a la sublime vocación de ser hijos de Dios. Yo pertenezco a la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia. Pues aquí en Gálatas 5, versículo 1 está: estad firmes en la libertad. Estad pues firmes en la libertad como la que Cristo nos hizo libres, y no sujetos, esclavos, sujetos al yugo de la esclavitud. La libertad es en servirle a Cristo como Él nos mandó y como Él escribió en las tablas de los 10 mandamientos que le dio a Moisés, que había que obedecerle y hacer todo conforme estaba escrito en sus mandamientos, haciendo el bien, buscando la presencia de Jesús, porque es el Salvador y el Libertador de la vida. Considero que científicamente demostrarlo es difícil, es muy difícil. Yo no he visto pruebas por ahora de que exista. Yo diría que sí, porque no tengo, creo que, dime si me equivoco, pero yo creo que no se sabe muy bien el origen de la conciencia, y yo creo que no va a ser 100% material, por lo que tiene que haber algo espiritual o algo de por el estilo. Se concede a Dios como una especie de fuerza creadora, como consciente. Yo creo que es simplemente como una especie de entropía, como simplemente ocurre y por ser Dios en sí mismo, pues la naturaleza se crea a sí misma de alguna forma. Principalmente por la familia,
y luego también por cosas que me han contado, que han sucedido, que pues no tendría mucho sentido, pues... Vale, por tus experiencias, creer en Dios tiene sentido para ti. Sí, yo creo que sí. Se dice que el pecado constituye también un atentado contra la santidad de la Iglesia. El pecado no se agota nunca en la esfera de lo puramente individual y privado, sino que siempre afecta a los demás, ya sea de pensamiento, palabra, obra o omisión. El pecado personal termina cristalizándose en estructuras de pecado y esas a su vez se convierten en causas que influyen negativamente en las elecciones morales. Pero también sé que no es tu hombre. Es el marido de otra, ¿verdad? Está muy enfermo y los médicos le han dado pocos meses de vida. Pero no serás tú quien lo salve. Si no lo dejas, le harás morir en el pecado. Padre, yo le amo. ¿Cómo puedo dejarle? Elige. O tu amor o su vida. Y ahora vete ya. Pero padre, no puedo. ¡Basta! No pretenderás que encima te dé la absolución. Sufre si eres capaz. La palabra de Dios nos indica que el pecado es la destrucción del hombre y para no llegar a la presencia de Dios. Destruye al hombre en el pecado para no alcanzar la vida eterna. Y aquí en San Juan capítulo 1, versículo 12, aquí, versículo 12, también está: mas a todos los que le recibieron, a los que le creen en su nombre, les dio potestad de ser llamados hijos de Dios. Hablar de estructuras de pecado o pecado social no significa disminuir la responsabilidad de los individuos. Todo lo contrario, tal desintegración quiere ser una llamada a la conciencia personal, a la libertad fundamental de la que se hablaba anteriormente, para que cada uno asuma su responsabilidad en atención a la solidaridad humana. Como primera medida en este tema, algo muy primordial ha sido que Dios nos ha dado nuestros dones y talentos para desarrollar nuestras labores diarias. Como primera medida se habla de una moral. Es una moral en la cual debemos nosotros dar testimonio desde nuestra vida. En esto está en que cada día nosotros debemos ser mejor para transformar el mundo, porque nosotros somos personas relacionales, que nos relacionamos con todas las personas, porque nosotros no podemos pecar solo entre sí, sino con todas las personas que nos rodean, no solamente con las personas, sino con lo político, con lo económico, con lo social, con lo cultural. En esto nos hace mucho énfasis en lo que es el catecismo de la Iglesia Católica. También en el Santo Papa, el Ludito sí, hace referencia en cómo debemos nosotros obrar, seguir. Para eso Dios nos ha dado a su Hijo nuestro Señor Jesucristo como ejemplo y modelo de vida a seguir. Debemos seguir el mismo ejemplo, el mismo modelo y sobre todo Él en su actuar, en su caminar en esta vida nos enseñó un ejemplo muy bonito que es el amor entre todos, independiente de las personas que nos hagan el bien o el mal o no hay inconveniente. Lo más importante es el amor. Yo pertenezco a la congregación Testigos de Jehová. Testigos de Jehová, el nombre de Dios es Jehová. Lo podemos encontrar en Salmo 83, 18 o aparece más de 7,000 veces el nombre de Dios registrado en su santa palabra, la Biblia. Dado que Jehová, Dios, es el Todopoderoso, el gobernante soberano del universo y el creador de todas las cosas, solo Él tiene la libertad absoluta e ilimitada. Además, todos los demás seres deben moverse y actuar de
dentro de sus propias limitaciones y someterse a las leyes universales de Jehová. Entonces, en Apocalipsis capítulo 4 versículo 11 nos argumenta con este texto que dice: Jehová nuestro Dios, tú mereces recibir la gloria, la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad llegaron a existir y fueron creadas. Mediante este texto nos viene hablando el que se merece la honra y la gloria es Jehová, porque creó todas las cosas que existen, todos los seres vivos y nosotros que somos hechos a su imagen y semejanza de él. Por eso él se merece la gloria y la honra. El hombre es un ser en relación, en atención a su estructura relacional. La vida moral se debe orientar a la construcción de un mundo mejor. El sentido de justicia y responsabilidad social, la atención a la naturaleza, el compromiso político, la defensa de la vida, el cuidado de las relaciones familiares, el valor de la fidelidad, entre otros, son expresiones del dinamismo de la fe y de la permanente conversión que genera la vida en Cristo. Esto lo podemos evidenciar en Romanos 12:2. No vivan ya según los criterios del tiempo presente, al contrario, cambien su manera de pensar para que así cambie su manera de vivir y lleguen a conocer la voluntad de Dios, es decir, lo que es bueno, lo que le es grato, lo que le es perfecto. El reino de Dios es un gobierno celestial gobernado por el Señor Jesucristo. Esto lo podemos argumentar en Daniel 2:44. Dice: durante el gobierno de estos reyes, el Dios del cielo establecerá un reino que jamás será destruido ni dominado por ninguna otra nación, sino que acabará por completo con todos los demás reinos y durará para siempre. Juan 3:16 dice: Dios amó tanto al mundo que dio a su Hijo único para que todo aquel que cree en Él no muera, sino que tenga vida eterna. La transformación implica un cambio completo en nuestra vida, donde nos alejamos de nuestras viejas formas de pensar y actuar para vivir de acuerdo a los caminos de Dios. La transformación interna y externa se logra a través de la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas. Es el Espíritu Santo quien nos capacita para abandonar nuestras viejas formas de vivir y nos ayuda a ser transformados a la imagen de Cristo. La transformación interna se produce cuando permitimos que el Espíritu Santo renueve nuestra mente y nuestros corazones. Es a través de la lectura y estudio de la palabra de Dios que podemos conocer los pensamientos y caminos del Señor. Y es el Espíritu Santo quien nos ilumina y nos capacita para vivir de acuerdo a ellos. La transformación externa se realiza mediante la manifestación de las buenas obras y el conocimiento de Dios en nuestra vida. Cuando somos transformados internamente, nuestra forma de vivir cambia y comenzamos a reflejar las virtudes de Cristo. Esto implica amar a nuestro prójimo, perdonar a los que nos han hecho mal, dar generosamente y vivir en obediencia a los mandamientos de Dios. Dice Santiago capítulo 4 versículo 17. Por lo tanto, si alguien sabe hacer lo que es correcto, pero no lo hace, ya está pecando. ¿Qué quiere decir Dios con este texto? Que si uno sabe hacer lo que es correcto y sin embargo no lo hace, está cometiendo un pecado a propósito con Dios. Es el nuevo mandamiento que el Señor nos dejó. ¿Y cuál es? Amarnos unos a otros. Y este es base de nuestra vida. Este mandamiento va en contra de muchas cosas que el ser humano, por condición carnal, está en lucha constantemente y es dejar a un lado nuestro individualismo, nuestro egoísmo y el yo, y siempre primero yo, por último, primero yo, segundo yo y por último yo. Este mandamiento que el Señor nos dejó es importante y a continuación les voy a mostrar con los videos que vienen enseguida a lo que me refiero. El nuevo mandamiento siente el principio de la moral cristiana. Qué mandamiento tan duro de cumplir, pero creo que es la enseñanza más importante que el Señor nos dio. ¿Y cuál es el nuevo mandamiento? Ámense los unos a los otros como yo los he amado. Y más en esta vida moderna. Este mandamiento enseña valores que van en contra de lo que promueve este pensamiento de hoy en día, que es un total individualismo, no pensar en el prójimo, solamente prima pues mi yo y mis afanes y mis cosas. Para muchos hoy en la vida moderna es algo difícil y absurdo de cumplir, pero la única manera para llegar a
esto es aceptarla, practicarla y adaptarla por la fe. Y es muy importante para la supervivencia de nuestra raza humana. ¿Por qué? Porque este mandamiento nos hace una diferenciación con el resto de los seres creados de la naturaleza. Nosotros los seres humanos dependemos unos de otros. Y lo que el Señor nos invita es a querernos, no odiarnos, a no tenernos rencor, a perdonar y sobre todo a amar. En el lavatorio de los pies en la última cena, nuestro Señor Jesús nos da el ejemplo que tenemos que imitar nosotros como creyentes, como discípulos de Él, y que estamos llamados a imitar, y es el servicio, servir a los demás. Como lo pueden ver, ellos son mis compañeros del grupo de Cirineos, y hacemos esta actividad para la gente de la calle. Buenas, compañeros. Buenos días, compañeros. ¿Cómo están? Compañero. Bueno, quería preguntarles el por qué les encanta esta actividad. Esto es una labor social que ejercemos con mucho corazón, de mucho amor para nuestros hermanos sin techo. Entonces, esto es para brindarles un poquito de nuestro tiempo y de nuestro cariño hacia ellos. Y también nos reconforta, nos hace sentir bien, el levantarnos a las 4 de la mañana. Sí, eso es lo mejor. Y estar aquí a las 5 preparando un buen desayuno para la gente que toda la noche aguanta frío, para el indigente, para los ancianos, porque nos encontramos también con mucho ancianito abandonado. Y pues esto también lo ayuda a uno. Lo ayuda a uno, como es la palabra. Cuando las personas somos cuidadoras de ancianos, de las personas de la tercera edad, de niños, esto lo ayuda a uno a reconfortar y a ser más fuerte, a hacerse uno más fuerte para poder seguir con la tarea del cuidador. Entonces, esta actividad es muy bonita. Es una actividad muy reconfortante, levantarse muy temprano, eso es vida. Eso es vida, eso. Y sí, siente uno muy bonito cuando la gente en agradecimiento le habla a uno bonito y eso, entonces, esa es como la paga que tenemos nosotros. El que la gente se sienta bien y se sienta bien agradecida. Para mí le doy gracias a Dios porque es un don que Dios nos da a muy pocas personas, porque obviamente no todo el mundo tenemos este amor para ofrecerles a esas personas que están en la calle, no que porque están en la calle, porque son diferentes, no son seres humanos, sí, son hijos también, hijos de Dios, o sea, somos hermanos, y qué lindo darle este hermoso regalo, que lo tuviéramos todos los grupos, darnos que todos los grupos tuvieran esa oportunidad, y no solamente con el desayuno, yo creo que también sería muy lindo que pudiéramos una noche, cuando está lloviendo, porque quienes da un vasito de agua, quienes da tinto, quienes da agua de panela, cuando está lloviendo, cuando están durmiendo en el piso. Entonces, desafortunadamente nosotros no pensamos en esas personas. No hemos venido a ser servidos, hemos venido a servir. Cristo se pasó toda su etapa en la tierra, sirviendo a los demás. Y fíjate qué bonito, porque todas las emociones tienen un propósito. Si yo no siento tristeza, no voy a sentir nunca la compasión necesaria que me mueva a ayudar a otras personas. Las emociones son necesarias. El problema es qué hacemos con ellas. Si a mí me enfada una realidad social, lo único que puedo hacer para que eso no se me termine convirtiendo en un problema de salud mental, sea el que sea, es hacer algo, lo que pueda, lo que esté en mi mano, para mejorarlo. Servir a los demás es la expresión productiva y válida de emociones que si las reprimimos nos enferman. Así que piensa en cuánto más puedes servir a los demás. Pero bueno, ahora
haga bien. Hay una parte del servicio que a nosotros nos cuesta, el servir a aquel que me hizo daño. ¿Cómo superar ese prejuicio? Cristo se ofrece a los hombres como la respuesta de significado para sus vidas. Solo el Señor es bueno. Jesús vive las bienaventuranzas y de este modo se presenta como modelo para el creyente. Esto se argumenta en Mateo 19:17. Jesús contestó: ¿por qué me preguntas acerca de lo que es bueno? Bueno solamente hay uno, pero si quieres estar en la vida, obedece los mandamientos. No hay vida moral sin libertad. Existe una libertad fundamental que consiste en la disposición interior. La libertad moral no es tan solo una libertad de condiciones externas, sino una libertad para adherirse al bien. Se dice que la persona realiza verdaderamente su libertad en la medida en que sus decisiones se orientan al fin para el que ha sido creado. La libertad es un don y tarea, no es del todo pura ni plena, pero se va haciendo día a día. La libertad es propia de los hijos de Dios. Eso se puede decir que el pecado es un no a Dios, un no a la llamada a ser su hijo para vivir en la libertad. Finalmente, las enseñanzas de este tema es que lo que hace de la falta humana un pecado es la conciencia de estar ante Dios. Solo esta conciencia permite reconocer la propia pequeñez y finitud. Además, el pecado, en cuanto a decisión contraria a la sublime vocación del hombre, quiere su naturaleza humana, atenta contra la santidad de la Iglesia y afecta las relaciones entre los hombres. Nadie peca solo para sí. La vida cristiana no consiste en una perfección individualista, dado que es el hombre, en su relación, el que ha de orientar la vida moral hacia una construcción de un mundo mejor, sin perder de vista que la esperanza del reino va más allá de las mejores aspiraciones terrenales. Amar a la medida de Jesús es el mandamiento nuevo de la moral cristiana. Se trata de ser misericordiosos como lo es el Padre. Amor de gratitud es una actitud fundamental del discípulo, es una condición esencial para la vivencia de la fraternidad y del orden.